Muy buenos días tengan. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Vamos a hablar acerca de hígado, vesícula biliar y páncreas. Un esquema del aparato digestivo y entonces hoy nos enfocaremos al hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Desde el punto de vista anatómico, ustedes estudian muchas características del hígado, como por ejemplo su irrigación, de la vena porta, como la sangre sale del hígado a través de la vena hepática hacia la vena cava. Inclusive estudian segmentos, 8 segmentos del hígado. Sin embargo, desde el punto de vista histológico, estudiamos la conformación del hígado de acuerdo a 3 concepciones. La primera de ellas es el lobulillo clásico, la segunda el lobulillo portal y la tercera el acino hepático o acino de Rappaport. El lobulillo clásico hepático nos explica de manera eficiente la circulación de la sangre en el hígado, mientras que la concepción del lobulillo portal nos explica la circulación de la bilis, y el acino hepático o acino de Rappaport es un concepto más funcional que morfológico. En este esquema sencillo encontramos los 3 lobulillos, la conformación histológica del hígado. En primer término, el lobulillo clásico hepático tiene una forma hexagonal. Esto es un hexágono, una forma aproximadamente hexagonal. Aquí encontramos un hexágono. En el centro del lobulillo clásico hepático se encuentra la vena central o centro lobulillar y en la periferia hay 6 espacios porta. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El lobulillo portal tiene forma aproximadamente triangular. En el centro se encuentra un espacio porta y en la periferia hay 3 venas centrales. 1, 2, 3. Y este es el acino de Rappaport, que tiene forma romboidea, tiene 3 zonas y no tiene límites anatómicos específicos o morfológicos específicos. Bien, este es el lobulillo clásico hepático. Encontramos en el centro la vena central o centro lobulillar y en la periferia 6 espacios porta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los espacios porta tienen una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y un conductillo biliar. Microscopía fotónica de campo claro. Esto es una fotomicrografía de hígado de cerdo. En el cerdo, los lobulillos se encuentran delimitados claramente por tejido conectivo. No es difícil entonces discernir que aquí encontramos un lobulillo, acá abajo otro lobulillo, a la izquierda otro lobulillo, a la derecha otro lobulillo. Esta es la vena central o centro lobulillar. Aquí está la vena central o centro lobulillar y los límites están eh, bien observables a causa de que hay tejido conectivo. Sin embargo, en el ser humano esto no sucede y entonces es imprescindible primero identificar la vena central o vena centrolobulillar, que es lo que tenemos aquí en el centro de esta imagen. Por supuesto, es microscopía fotónica de campo claro, fotomicrografía de hígado teñido con HY, y en el centro encontramos una vena central o centrolobulillar. Y para completar el lobulillo clásico hepático, deberíamos identificar 6 espacios porta en la periferia. Cada espacio porta tiene una tríada, tiene 3 elementos, los cuales ya mencionamos, una rama de la arteria hepática llamada arteria interlobulillar, una rama de la vena porta llamada vena interlobulillar y un conductillo biliar. En este esquema identificamos aquí
la tríada portal, y aquí vemos en esta fotomicrografía de hígado teñido con HY los elementos de la tríada que se encuentran en el espacio porta. Aquí está la rama de la arteria hepática, aquí está la rama de la vena porta y aquí está el conductillo biliar. Como son tres elementos, esta es la tríada portal. 1, arteria; 2, vena; 3, conductillo biliar. Tríada portal también se le llama tríada de Kiernan. Y aquí vemos una fotomicrografía de hígado y encontramos entonces tres elementos: una vena, rama de la vena porta; una arteriola, rama de la arteria hepática; y un conductillo biliar. Tres elementos, tríada portal o tríada de Kiernan. Si encontramos entonces ahora, o más bien agregamos 6 espacios porta con sus triadas correspondientes alrededor de la vena central que habíamos visto hace un momento, pues entonces estamos ante un lobulillo clásico hepático. En el centro, la vena central o centro lobulillar, y en la periferia, 6 espacios porta: 1, 2, 3, 4, 5, 6, cada espacio porta con su triada portal o triada de Kiernan. Una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y el conductillo biliar. Aquí tenemos nuevamente el espacio porta con la triada de Kiernan, y encontramos entonces la rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática y el conductillo biliar. Es muy importante hacer énfasis en que esta estructura es un conductillo biliar, no conducto. Conductillo biliar tal cual se lee aquí. Y estos tres elementos constituyen la tríada de Kiernan y están en el espacio porta. Pues bien, el lobulillo portal tiene en el centro un espacio porta con su tríada de Kiernan. Aquí nuevamente vemos el mismo corte que hemos visto hace un momento. Observamos un espacio porta, vena, arteria, conductillo biliar, tríada portal o tríada de Kiernan, y este es el centro del lobulillo portal. ¿Dónde nos encontramos? Vamos a ver este esquema sencillo. Aquí estamos en este punto, el espacio porta con su tríada de Kiernan. Eh, que bueno, aquí encontramos una estructura hexagonal que es el lobulillo clásico hepático con 6 espacios porta, pero ahora ya sabemos que en el centro de un lobulillo portal se encuentra un espacio porta y le rodean 3 venas centrales o centrolobulillares. Aquí está la vena central. Entonces, en el centro del lobulillo portal encontramos el espacio portal. Tiene forma triangular o aproximadamente triangular, y en la periferia podemos ubicar 3 venas centrales o centrolobulillares. Otro espacio porta. Aquí encontramos la rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática y el conductillo biliar, la triada portal o triada de Kiernan, que está en el centro del lobulillo portal, y en la periferia hay 3 venas centrales o centrolobulillares. Vemos esto en desorden. eh, Parece que es caótico, podrá ordenarse. Vamos a ver si esto es posible. Si es posible, y entonces encontramos que en el centro eh, observamos una vena central o vena centrolobulillar, y en la periferia 1, 2, 3, 4, 5, 6 espacios portales con sus triadas correspondientes. Por lo tanto, esto puede corresponder o corresponde al lobulillo clásico hepático. Bien, aquí encontramos nuevamente el mismo esquema donde encontramos lobulillo clásico hepático, lobulillo portal, y aquí está el acino de Rappaport. Como mencionaba ya antes, el acino de Rappaport tiene una forma aproximadamente romboidal. Aquí lo vemos. Los límites morfológicos no son muy precisos. En un extremo encontramos una vena central, en el otro extremo otra vena central, y en otros vértices encontramos
parte de la tríada portal con la arteria, o rama, más bien dicho, rama de la arteria hepática. Entonces aquí está el acino de Rappaport, una fotomicrografía, pues una vena central o centro lobulillar, las tríadas portales con sus respectivas ramas de la arteria hepática. Aquí estaría entonces un acino hepático o acino de Rappaport. Como lo vimos aquí en esta ilustración, el acino de Rappaport tiene tres zonas, la zona 1, la zona 2 de cada lado y la zona 3. Solo hay una sola zona 1. La nomenclatura es con números arábigos. Y esto implica que hay un gradiente metabólico en la zona 1 que está más cercana a la rama de la arteria hepática. eh, es posible que los hepatocitos estén expuestos a sangre, por ejemplo, ricamente oxigenada, mientras que los hepatocitos de la zona 3 están expuestos a sangre más bien de tipo venoso que ya se va a drenar por la vena central o centro lobulillar. El acino de Rappaport nos muestra entonces una estructura que tiene un gradiente metabólico, la zona 1 con muchos nutrientes, mucho oxígeno, zona 2 una zona intermedia y la zona 3 ya con mucho menos oxígeno y menos nutrientes. Y entonces esto implica, como ya lo he dicho, un gradiente metabólico. Aquí encontramos la zona 1, la zona 2 y la zona 3 del acino de Rappaport. No se ve todo el acino de forma romboidal, solo una parte de él. Aquí encontramos la rama de la arteria hepática, aquí la vena central, y entonces observamos cómo el oxígeno es más, bueno, se ilustra aquí que el oxígeno es más, hay mayor concentración de oxígeno cerca de la arteria hepática y disminuye hacia la vena central, y el flujo biliar es contrario. Y entonces vemos aquí representado gráficamente un gradiente metabólico y vemos cómo, por ejemplo, la gluconeogénesis, la fosforilación oxidativa, el metabolismo de aminoácidos es preponderantemente mayor en la zona 1 que en la zona 3. A diferencia, por ejemplo, de la glucólisis o la cetogénesis, que es eh, en mayor grado se lleva a cabo en la zona 3 y mucho menos en la zona 1. La síntesis de albúmina, urea, colesterol es en mayor proporción en la zona 1 que en la zona 3, etcétera, etcétera. Entonces aquí vemos el gradiente metabólico al cual me refería cuando hablaba del acino hepático o acino de Rappaport. Bueno, entonces aquí encontramos una ilustración que nos muestra cómo se lleva a cabo el flujo de sangre a partir de la rama de la vena porta, a partir de la rama de la arteria hepática, llega la sangre al lobulillo clásico y drena por la vena central o vena centrolobulillar. Por eso al principio habíamos mencionado que el lobulillo clásico hepático explica de manera muy eficiente la circulación sanguínea. En el centro del lobulillo portal encontramos la triada de Kiernan, donde está la arteria o arteriola, la vena, la arteriola rama de la arteria hepática, la vénula o vena, rama de la vena porta y el conductillo biliar. Los hepatocitos sintetizan la bilis y la bilis fluye de los hepatocitos hacia el conductillo biliar. Por eso, al principio de esta sesión mencionamos que el lobulillo portal explica de manera muy adecuada el flujo de la bilis desde los hepatocitos hasta el conductillo biliar. Bien, pues tómense un breve descanso para que la sesión sea más llevadera. Entonces vamos a dar espacio para el descanso, unos 10 minutos y continuamos. Bien, continuamos. Espero que ya hayan tomado su descanso. Vamos a compartir la pantalla. Fotomicrografía, donde encontramos, por supuesto, es microscopía fotónica de campo claro y encontramos aquí un corte de hígado, que encontramos hepatocitos.
Ya hemos visto la organización histológica que nos interesa del hígado, los lobulillos, lobulillo clásico, lobulillo portal y el acino de Rappaport. Pero, ¿qué células hay? ¿Qué estructuras hay además de esta conformación arquitectónica histológica del hígado? Bueno, encontramos a los hepatocitos, que los estoy señalando ahora, que forman en dos dimensiones cordones, cordones de hepatocitos. En tres dimensiones, sobre cada hepatocito hay más hepatocitos, por lo tanto, en tres dimensiones son láminas de hepatocitos. Pero bueno, en los cortes aquí vemos los cordones de hepatocitos y entre ellos vemos espacios vasculares, los cuales están ocupados por sinusoides. Tú ya sabes qué son los sinusoides y como estos sinusoides están en el hígado, pues se les llaman sinusoides hepáticos. Entonces vemos aquí cordones de hepatocitos y además los sinusoides hepáticos. Microscopía fotónica de campo claro, lo que observamos es un corte de hígado teñido con H&E. En el centro observamos un hepatocito binucleado. Esto no debe sorprendernos, es frecuente. Aquí vemos otro hepatocito binucleado. No es raro, es algo común encontrar hepatocitos binucleados. Hepatocito binucleado, aquí otro que no es binucleado, otro hepatocito. Los espacios corresponden a los sinusoides hepáticos. Pero además del hepatocito, hay más células dentro del hígado, vamos a ver más adelante. Los hepatocitos cumplen muchas funciones. El hígado es un órgano que cuando disfunciona causa muchos problemas a causa de que precisamente los hepatocitos cumplen múltiples funciones. Cuando el hígado no funciona bien, a esta circunstancia patológica se le llama insuficiencia hepática. ¿Cómo qué funciones tiene el hepatocito? Algunas: desintoxicación de fármacos, formación de urea, metabolismo de hormonas esteroideas como los estrógenos, metabolismo del alcohol, conjugación de la bilirrubina, almacenamiento de la glucosa por efecto de la insulina, la gluconeogénesis, la glucogenólisis por efecto del glucagón, metabolismo de lípidos, síntesis proteínica como la albúmina, por ejemplo, o proteínas de la cascada de la coagulación. eh, eh, Gracias a la función de desintoxicación, muchos fármacos se metabolizan en el hígado y cuando hay insuficiencia hepática, pues entonces se debe tener cuidado en no indicarle al paciente fármacos que sean hepatotóxicos o que se metabolicen fundamentalmente por el hígado o a través del hígado. Bien, un esquema muy sencillo donde encontramos aquí los cordones de hepatocitos en dos dimensiones. De color morado encontramos ilustrado eh, las células endoteliales de los sinusoides hepáticos y está muy bien ilustrado claramente que entre los hepatocitos y las células endoteliales hay un espacio que se llama espacio de Dice. Espacio de Dice. Aquí nuevamente arriba vemos lo mismo, célula endotelial del sinusoide hepático, los hepatocitos y el espacio entre la célula endotelial y los hepatocitos se llama espacio de Dice. Además, en este esquema podemos ver que se han representado que los hepatocitos tienen microvellosidades. Este mismo esquema nos sirve para ver cómo aquí hay un hepatocito, otro hepatocito, por lo tanto, aquí está la confluencia de las membranas celulares de ambos hepatocitos y en el centro observamos la primera porción de la vía biliar que es el canalículo biliar, que está formado solo por la membrana de los hepatocitos adyacentes, membrana de un hepatocito, membrana del otro hepatocito y ambas membranas forman la pared del canalículo biliar. No es lo mismo que el conductillo biliar, ese está en el espacio porta. Este es el canalículo biliar. Pues bien, entonces aquí encontramos el espacio de Dice.
Microscopía electrónica de barrido. Aquí vemos un hepatocito, vemos sus microvellosidades, acá el sinusoide hepático, hay algunas discontinuidades, se observan algunas fenestraciones, pero lo que nos interesa es el espacio que hay entre los hepatocitos y los sinusoides, que se llama espacio de Dice. Solo hay hepatocitos, células endoteliales. En el espacio de Dice también encontramos a una célula que se llama célula de Ito. Aquí está, es un epónimo. La célula de Ito, también denominada lipocito, también denominada célula estrellada. La célula de Ito, analizada a microscopía electrónica de transmisión, tiene una gran semejanza con los fibroblastos. De hecho, hay autores que consideran a la célula de Ito, lipocito o célula estrellada como fibroblastos modificados o muy cercanos a los miofibroblastos. Las células de Ito pueden almacenar algunas gotas lipídicas, por eso también se les llama lipocitos, y estas, las células de Ito, se encuentran en el espacio de Dice. Además de los hepatocitos, además de las células endoteliales, además de las células de Ito, también en el hígado podemos encontrar a las células de Kupffer. Aquí se representa una célula de Kupffer. Bueno, y nuevamente en este esquema encontramos un hepatocito, otro hepatocito binucleado, no nos sorprende, y aquí el canalículo biliar, que debemos recordar que las paredes del canalículo biliar están formadas por la membrana plasmática de los hepatocitos adyacentes. Un hepatocito, otro hepatocito, la membrana de ambos, membrana de uno, membrana del otro. Aquí se forma el canalículo biliar y sus paredes formadas por las membranas de ambos hepatocitos. Bien, un esquema donde podemos encontrar varios elementos que ya hemos estudiado. Aquí vemos un lobulillo clásico hepático, en el centro la vena central o centro lobulillar, en la periferia 6 espacios porta, tiene forma aproximadamente hexagonal, cada espacio porta con su triada portal o triada de Kiernan. Y vemos aquí cómo recordamos que la concepción del lobulillo clásico hepático nos explica muy bien la circulación sanguínea desde la rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática hacia la vena central, y el lobulillo portal, que en el centro encontramos a la tríada portal o de Kiernan, nos explica muy bien la circulación de la bilis hacia el conductillo biliar. Pero además encontramos a los hepatocitos, encontramos el espacio de Dice, encontramos una célula que está en el espacio de Dice, la célula estrellada, célula de Ito o lipocito, y encontramos a la célula de Kupffer. La célula de Kupffer es un macrófago, por lo tanto, se origina a partir del monocito, y este macrófago específicamente que está en los sinusoides hepáticos se le llama o recibe el nombre de célula de Kupffer. Aquí vemos una fotomicrografía donde se inyectó un colorante carmín al animal de estudio, y este colorante fue fagocitado por las células de Kupffer. No nos extraña que haya fagocitado porque las células de Kupffer, que se ven aquí de color rojo a causa de que han fagocitado este colorante carmín, entonces no nos sorprende que hayan fagocitado porque las células de Kupffer son macrófagos, y como buenos macrófagos, pues entonces se originan de los monocitos. Células de Kupffer. Este esquema nos muestra a los hepatocitos pues, 3 dimensiones, digámoslo así, y vemos que los hepatocitos son células poliédricas, tienen varias caras, una cara, otra cara, atrás otra cara, una cara más, la cara frontal, atrás la cara de atrás, de acuerdo a este esquema. Estas otras caras son células poliédricas. Y además vemos como la membrana de un hepatocito
unida a la membrana de otro hepatocito, forma las paredes de los canalículos biliares. Aquí está el canalículo biliar formado por la membrana de los hepatocitos adyacentes. Si hacemos un corte, como se ve aquí en el esquema, abajo vemos lo que ha sucedido después de hacer el corte. Vemos un hepatocito, otro hepatocito, la membrana de un hepatocito, la membrana del otro hepatocito, y como en este sitio ambas membranas forman las paredes del canalículo biliar. Además, podemos observar que los hepatocitos tienen microvellosidades. Vemos que entre el sinusoide o las células endoteliales del sinusoide hepático y los hepatocitos hay un espacio que es el espacio de Dice. Vemos el sinusoide, en fin. Y aquí está entonces el canalículo biliar. Microscopía fotónica de campo claro, eh, una fotomicrografía de hígado, un corte de hígado teñido con HY. Vemos aquí hepatocitos, cordones de hepatocitos. Vemos aquí los sinusoides hepáticos. Por cierto, vemos aquí un normoblasto. Debemos recordar que el hígado es un órgano hematopoyético. En el adulto prácticamente no tiene esta función, salvo en condiciones muy especiales podría retomarla. Y aquí, bueno, vemos que hay un normoblasto, ortocromático también llamado, como lo hemos visto ya en médula ósea. Y bien, ¿qué nos interesa de esta fotomicrografía, además de repasar los cordones hepáticos, los cordones de hepatocitos, perdón, los sinusoides? Bueno, llamo su atención aquí entre este hepatocito y este otro hepatocito binucleado. Aquí está la membrana que confluye de ambos hepatocitos. Sabemos que no se puede resolver a microscopía fotónica la membrana celular, pero bueno, vemos cómo confluyen las membranas y aquí encontramos este espacio, y este espacio corresponde al canalículo biliar. Aquí está el canalículo biliar. Los canalículos biliares se pueden observar a microscopía fotónica. Nuevamente vamos a ver la membrana de un hepatocito, viene aquí, confluye con la membrana del otro hepatocito y aquí encontramos el canalículo biliar. Bien, este esquema es muy interesante. Encontramos aquí eh, la rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática, y entonces la sangre fluye hacia la vena centrolobulillar. Esto nos recuerda el lobulillo clásico hepático. Vemos los hepatocitos con sus microvellosidades, vemos las células endoteliales que forman las paredes del sinusoide o los sinusoides hepáticos, el famosísimo espacio de Dice, y en el espacio de Dice una célula que contiene gotas de lípido, lipocito, célula de hito, célula estrellada. En condiciones patológicas, las células de hito comienzan a producir una cantidad importante de fibras colágenas y entonces se depositan estas en el espacio de Dice, lo cual limita notablemente el metabolismo de los hepatocitos. Como se dan cuenta aquí, la célula de hito tiene muchas gotitas de lípido. Aquí en condiciones patológicas, eh, generalmente em, condicionadas por un consumo excesivo de alcohol, alcoholismo. La célula de hito entonces ya no tiene las gotas de lípido, pero observamos que hay una mayor cantidad de fibras colágenas porque las han producido las células de hito. En esta condición donde hay fibrosis del hígado, a esto se le llama cirrosis hepática. Un esquema muy sencillo donde encontramos un hígado normal y luego tres ilustraciones que muestran lo que pasa con el hígado cirrótico. Se va fibrosando, aparecen nódulos que se llaman nódulos de regeneración y el hígado se va haciendo más pequeño y entonces además puede generarse carcinoma hepatocelular. Aquí dice insultos, bueno, es una mala traducción.
condiciones que dañan al hígado, como el consumo excesivo de alcohol, como las aflatoxinas, como el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C. Y estos factores pueden generar cirrosis e inclusive carcinoma hepatocelular. El alcoholismo no tanto, pero sí la hepatitis B es un factor de riesgo para el carcinoma hepatocelular. Por cierto, todos aquellos que tienen tatuajes eh, tienen riesgo de contraer hepatitis B, aunque los encargados de diseñar y por lo tanto aplicar el tatuaje a las personas aseguran que usan material que es estéril, no hay garantía. Y entonces hay riesgo de contraer hepatitis B. Todos los que tienen tatuajes, los poseedores de tatuajes en la piel, tatuajes permanentes, es conveniente que se hagan pruebas para determinar si no son luego portadores de hepatitis B o del virus de la hepatitis B. Y lo más grave es que si se llega a desarrollar hepatitis B crónica, puede degenerar en cirrosis y luego en carcinoma hepatocelular. Por lo tanto, ponerse tatuajes no es algo anecdótico, chistoso, tiene sus riesgos. Bien, hemos hablado entonces del hígado, continuamos con vesícula biliar y páncreas. Microscopía fotónica de campo claro. Vemos una fotomicrografía de vesícula biliar teñida con masón. Aquí se ve la colágena de color azul, el músculo rojo. ¿Qué encontramos desde el punto de vista histológico en la vesícula biliar? Encontramos que tiene una mucosa. La mucosa tiene un epitelio, que es epitelio cilíndrico simple. Debajo del epitelio, tejido conectivo laxo, lámina propia. Es muy común, normal, ver que la vesícula biliar, su mucosa tiene pliegues, los pliegues se pueden doblar y en los cortes aparecer como estas estructuras dentro de la lámina propia, que no son más que los pliegues de la mucosa y se llaman senos de Rokitansky-Ashov. Los senos de Rokitansky-Ashov solo se observan en vesícula biliar. No hay otro órgano que tenga los senos de Rokitansky-Ashov. Seno de Rokitansky-Ashov, seno de Rokitansky-Ashov, seno de Rokitansky-Ashov, igual a vesícula biliar, porque no hay en otro lugar. Bueno, entonces ahí está la mucosa. Debajo de la mucosa hay tejido conectivo, pero predomina más bien una capa de músculo liso que se organiza en haces en diferentes direcciones. Por ejemplo, aquí se ve longitudinal, aquí se ve circular, más bien es espiral. Y el músculo liso está inmerso en tejido conectivo, más o menos denso, y finalmente la vesícula biliar tiene una serosa o una adventicia. Recuerden que anatómicamente la vesícula biliar tiene contigüidad en alguna parte con el hígado, esa parte tiene adventicia. La parte que no está contigua al hígado, aquí lo vemos, tiene serosa. Entonces, desde el punto de vista histológico, encontramos mucosa, encontramos una muscular y luego una capa perimuscular de tejido conectivo y finalmente una adventicia o serosa. La vesícula biliar almacena bilis. ¿Que hay en la bilis? Hay agua, ácidos biliares, lecitina y otros fosfolípidos, colesterol no esterificado y otras moléculas como la bilirrubina conjugada, proteínas, electrolitos y mucina. La bilis es muy útil para la digestión de alimentos grasos. Microscopía fotónica de campo claro, vemos un corte de vesícula biliar y encontramos entonces la mucosa que tiene el epitelio cilíndrico simple. Aquí se observa la lámina propia, después la muscular inmersa en tejido conectivo más o menos denso, la capa perimuscular y el corte no nos muestra más, pero podríamos observar, dependiendo de dónde se tomó la muestra,
adventicia o serosa. La adventicia es tejido conectivo laxo y en todas las serosas encontramos que hay un epitelio plano simple y por debajo del epitelio plano simple hay tejido conectivo laxo. Corte de vesícula biliar. Nuevamente el esquema del aparato digestivo y ahora vamos a ver el páncreas. Páncreas exocrino porque la parte endocrina fue tratada en sistema endocrino. El páncreas es una glándula de tipo seroso. Desde el punto de vista de la morfología que tienen los acinos. Aquí a muy bajo aumento se observa que estos acinos tienen basofilia basal, acidofilia apical, características inconfundibles de glándulas de tipo seroso. Sin embargo, vemos estas estructuras claras que corresponde a los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans, que es la parte endocrina del páncreas. Entonces, como el páncreas tiene una parte exocrina, los acinos serosos, y una parte endocrina, pues también podríamos considerar que el páncreas es una glándula mixta porque tiene un componente endocrino y un componente exocrino. A mayor aumento vemos claramente los acinos serosos, se ve muy bien la basofilia basal, los núcleos redondos parabasales, la acidofilia apical, características inconfundibles de una glándula serosa, y en el centro observamos un islote pancreático o islote de Langerhans, que es la porción endocrina del páncreas, que ya fue estudiada en sistema endocrino. Ustedes recordarán que aquí están las células beta que producen insulina, etcétera, etcétera. A mayor aumento, el componente exocrino del páncreas, glándula serosa, y aquí vemos los acinos serosos, basofilia basal, núcleos redondos parabasales, acidofilia apical. Páncreas, específicamente la parte exocrina, es una glándula de tipo seroso. Los acinos es posible observar unas células claras, esta, por ejemplo, que está aquí, esta otra, las cuales se denominan células centroacinares. Además de que se observan claramente las características de los acinos serosos, los acinos pancreáticos en este caso específico, en el centro de los acinos, entonces, podemos encontrar unas células pálidas que se llaman células centroacinares. Aquí vemos una célula centroacinar, una célula centroacinar, otra célula centroacinar, otra célula centroacinar, y en el centro vemos un islote pancreático o islote de Langerhans, que es el islote, la porción endocrina del páncreas. Em, la colecistocinina y la secretina son hormonas que se sintetizan en el intestino delgado por células enteroendocrinas. La colecistocinina estimula la síntesis de enzimas pancreáticas, así como también estimula la contracción de la vesícula biliar y por lo tanto que ésta pueda liberar la bilis, mientras que la secretina estimula la secreción del jugo pancreático, o sea, de la secreción exocrina del páncreas. Dos hormonas entonces que regulan la función exocrina del páncreas, la colecistocinina estimulando la síntesis de las enzimas pancreáticas y la secretina la secreción de estas. ¿Qué enzimas pancreáticas existen? Bueno, aquí tenemos una lista de ellas, no es exhaustiva, pero son las más notables: amilasa, lipasa, fosfolipasa A, colesterolasa, ribonucleasa, desoxirribonucleasa, endopeptidasas como tripsina y quimotripsina, exopeptidasas como las carboxipeptidasas, las aminopeptidasas y la quimotripsina. Bien, pues hasta aquí entonces de la histología de hígado, vesícula biliar y páncreas. Bien, como se han dado cuenta, no es complejo.
si lo logramos sistematizar el estudio del hígado, del páncreas y de la vesícula biliar, no hay gran complejidad para comprender su estructura histológica. Pues bien, nos vemos entonces hasta la próxima. Que tengan excelente día.